Bueno, gracias a nuestros hermanos que nos guían en la alabanza y nos ayudan a meditar en el Señor, en sus proezas, sus obras a favor de nosotros. Quisiéramos seguir cantando juntos, pero bueno, es el tiempo de ir al estudio de esta tarde. Vamos a repasar juntos este tema que ya lo habíamos anunciado y está en el boletín de ustedes, una distinción bíblica entre judíos y Palestina. Existe una distinción entre judíos y los palestinos. Este tema es importante. La última vez que nos reunimos aquí en la tarde hablamos sobre Lucas, el capítulo 21, y estamos analizando el texto analizábamos el texto de la viuda cuando da toda su ofrenda, todo su dinero, y había mencionado yo que íbamos a utilizar ese pasaje como un punto de partida, como una plataforma para hablar sobre el dinero, de manera general, sobre ofrendas, diezmos y simplemente el dinero de manera general, todo lo que la Biblia dice acerca de este tema importante. Y esa sigue siendo la intención, pero vamos a volver a Lucas después de analizar este tema que me pareció importante hablar sobre esto en este día particular. Ya han sido 2 semanas desde octubre 7, cuando se llevó a cabo este ataque perpetrado por Hamas desde Gaza entrando a Israel, y ustedes que han visto las noticias saben muy bien de lo que estamos hablando. Estos acontecimientos que han llamado la atención de todo el mundo entero, de todas las naciones, y provocado diferentes reacciones, y hay una especie de memorial que uno tiene en su conciencia o en su mente no tan distante de otro evento, aunque de mucha mayor envergadura, tiene algunas similitudes con este que ocurrió apenas hace 2 semanas, el sábado 7 de octubre, y ese es el Holocausto. En los años 1940, cuando Hitler y los nazis masacraron a 6 millones de judíos en Alemania, en Austria y en otros países de Europa, las atrocidades y los horrores que se vivieron durante la Segunda Guerra Mundial fueron recordados hace 2 semanas, porque si bien es cierto, los judíos han estado en guerra con los palestinos y con los países árabes desde básicamente 1948, así que esta guerra que hoy estamos viendo no es nada nueva, viene ya desde 1948, vienen y van estas guerras. No se había visto un nivel de atrocidad como el que vimos hace 2 semanas. Estas atrocidades incluían, ustedes saben, terroristas de Hamas entrando al territorio de Israel y masacrando a judíos, y personas de otras nacionalidades también, asesinando a mujeres, a ancianos, ancianas, jóvenes, a niños, a niñas, incluso a bebés, asesinando, violando a mujeres, violando a niñas dentro de la nación de Israel. Y ahora, gracias a la tecnología que casi de manera inmediata podía llegar a nuestros hogares, a nuestros teléfonos o tablets o computadoras, pudimos ver, y todavía se pueden ver algunas de estas imágenes innegables, son evidencias de la maldad del corazón humano que se perpetraron allí en la tierra de los judíos. No se había visto algo así en mucho tiempo, por eso muchos judíos estaban recordando las atrocidades de Hitler en 1940, en la Segunda Guerra Mundial, y más de 1,000 judíos perdieron su vida ese día sábado fatídico, el 7 de octubre. Y ha habido reacciones de diferentes grupos al ver esta masacre. Obviamente Israel ha respondido, porque tiene derecho a defenderse, y están atacando y bombardeando hasta el día de hoy, siguen bombardeando el área de Gaza donde se encuentran los terroristas de Hamas y donde se esconden, han atacado también el Líbano y Jordania también, donde se esconden otros grupos terroristas, Hamas o Hezbollah, que siguen atacando a Israel desde diferentes frentes. Y no quiero inmiscuirme en las cuestiones políticas de esta guerra, podríamos hablar sobre eso, pero creo que no sería tan productivo para ustedes, y un poco más aburrido. Más productivo es enfocar este tema desde la perspectiva teológica. Algunos conjeturan que a pesar de que Israel es uno de los países de mayor tecnología, especialmente hablando en armamento,
militar, es difícil creer que ellos se distrajeron y permitieron la entrada de estos terroristas. Fue demasiado fácil para ellos entrar y algunos conjeturan y son solo teorías y yo no me voy a meter en eso. Algunos conjeturan que el Estado, el gobierno de Israel permitió la entrada intencionalmente de estos terroristas para unificar a la nación porque se encontraba dividida y se encuentra dividida todavía. El primer ministro no tiene el apoyo completo y algunos dicen quizá pensó que esta guerra uniría al país en torno a él para luchar contra un enemigo. Otros dicen que Estados Unidos fue parte de este plan y que permitió esto sin decírselo a nadie para llevar a cabo planes más macabros en todo el Medio Oriente, con países europeos también. Pero estas son solo conjeturas. Y existe la teoría también de que los terroristas de Hamas fueron lo suficientemente precavidos y preparados para entrar, disuadir las defensas israelíes y llevar a cabo este acto perpetrado hace 2 semanas. Así que no quiero meterme en eso, no quiero juzgar a alguna nación sin conocer los hechos, ni tampoco indultar a alguna nación sin conocer los hechos. El tiempo revelará las motivaciones políticas de por qué esto está sucediendo. Pero es interesante ver las reacciones de los diferentes grupos en toda la tierra en torno a este asunto, esta guerra, nueva guerra del Medio Oriente. Y estos eventos revelan el compromiso y el nivel ético de las personas en todo el mundo, de los países en todo el mundo. Cómo responden diferentes grupos a este evento es como una especie de termómetro para entender el nivel moral en el que se encuentra el mundo y al ver cómo responden ante este hecho, sabemos quién es quién. Es como una línea divisoria, sabemos quién está del lado de quién. Y en ese sentido es importante, es interesante ver las reacciones de los diferentes países y grupos de personas alrededor del mundo. Es claro y notorio para nosotros hasta ahora que Occidente, los países de Europa, en el Occidente, Alemania, Italia, Portugal, España, etcétera, Francia, con Estados Unidos, Canadá, que estos países han mostrado un apoyo absoluto hacia el pueblo de Israel, incluso proveyendo armas para que puedan llevar a cabo su defensa y su ataque de los terroristas en el área de Gaza. Así que no hay duda de estos, las razones no las sabemos, pero tradicionalmente ha sido así. Las razones políticas es obviamente providencial, pero esto es lo que sucede con el Occidente al menos. Israel tiene derecho a defenderse, este es el principio. Israel tiene derecho a defenderse y tiene derecho a defenderse por un principio básico, porque se reconoce que Israel tiene derecho a existir como nación. Israel tiene derecho a existir como un Estado soberano. Y esa es una al menos de las razones por las que ha recibido el apoyo de todo Occidente, incluido sobre todo el aliado más fuerte que tiene Israel, que es Estados Unidos, con todo su poder militar. Pero también hemos visto la reacción de otros países del mundo, como que están más en el oriente, de Asia, China, Rusia y algunos otros países, Venezuela, algunos países socialistas de Latinoamérica que han mostrado un apoyo a los palestinos, no a los judíos. Y han dicho que Palestina tiene también derecho a ser un Estado y una nación, así como Israel, así que se debe respetar la vida de los palestinos y la solución, dicen ellos, es buscar una salida permitiendo que Palestina se convierta en una nación, un Estado que no tiene ese estatus al día de hoy, no es una nación y se busca que este sea el fin del conflicto, la solución del conflicto. Así que allí tienen ustedes a países comunistas con dictaduras socialistas apoyando a los palestinos. Pero es muy interesante también entender, obviamente están los musulmanes, los países musulmanes apoyan absolutamente a palestinos en contra de los judíos, eso está por demás mencionarlo. Y también está
los grupos que son parte del socialismo cultural. ¿Qué significa eso? Todos los grupos que conocemos hoy en el mundo entero y que han utilizado la retórica o los principios del socialismo para avanzar sus ideas o sus programas e imponerlos en el mundo entero. Uno de ellos, el movimiento LGBTI, el movimiento de los homosexuales, utiliza la retórica socialista de ellos son los opresores, nosotros somos los oprimidos y las víctimas y por tanto nosotros merecemos privilegios y ellos merecen ser derrocados y destruidos. Esa es la idea. De hecho, me pareció interesante esta semana ver en una de las tantas marchas en Europa a favor de los palestinos en un país europeo que dentro de esta multitud a favor de los palestinos que marchaban, entró un hombre homosexual con una bandera que representaba el movimiento LGBTI uniéndose a la causa palestina, porque todos se ven como víctimas. Y él quiso inmiscuirse y avanzar su programa protestando desde este grupo unido a ellos. Y tan pronto los que estaban allí, los musulmanes protestando a favor de Palestina, se dieron cuenta que había un homosexual protestando junto a ellos, comenzaron a perseguirlo y él casi literalmente tuvo que correr por su vida. Y entonces se enteró que no era una buena idea protestar junto a musulmanes, pero casi le cuesta la vida. Pero es extraño, la izquierda del mundo, el socialismo, el comunismo del mundo entero está a favor de los palestinos. Ahora hay una confusión obviamente creada. ¿Y cuál es la confusión que se crea aquí? Bueno, la confusión es obviamente la victimización de los palestinos. La victimización de los palestinos. No es poco frecuente ver en las noticias a familias palestinas siendo desalojadas o niños o mujeres muertos por proyectiles lanzados desde aviones judíos israelíes en territorio de los palestinos. Y claro, la propaganda que se comienza a elevar y a propagar es la idea de que los judíos son un pueblo opresor y que tienen a los palestinos como un pueblo oprimido. Este es básicamente el principio del socialismo aplicado al movimiento pro-palestino que tiene un nivel mundial porque hay musulmanes literalmente en todo el mundo al día de hoy. Así que esta propaganda busca victimizar a los palestinos y en gran medida lo consigue universidades de gran prestigio en Norteamérica como Harvard. Y estudiantes de Harvard emitieron una declaración apoyando a los palestinos en contra de los judíos debido a esta guerra. Y uno cuando ve esas cosas dice, en serio, en verdad podemos decir ahora, en el siglo XXI, que las universidades más prestigiosas, ir a estudiar a una de estas universidades, lo único que consigue es hacerte más tonto de lo que antes eras. Te gradúas de ser un tonto en estas universidades por cómo ver el nivel intelectual y moral de las personas que estudian en estas universidades. Es increíble, pero esto es lo que está sucediendo. Esta es la confusión creada en torno a la victimización de los palestinos. Los judíos son opresores y los palestinos son los oprimidos. ¿Hay familias inocentes palestinas en Gaza? Claro que sí. Y lo que tenemos que entender es que aún esas familias inocentes en Palestina que sufren son secuestradas por el mismo grupo terrorista Hamas. Solo para que tengan una idea, probablemente hay un número de habitantes de alrededor de 2 millones o casi 2 millones de personas en la franja de Gaza. Casi 2 millones de personas. Y de estos 2 millones de personas, miles de esos 2 millones son o pertenecen al grupo terrorista Hamas, que son los que realmente gobiernan este país. Así que los inocentes que no tienen nada que ver y no quieren una guerra con los judíos en Palestina, participan de manera indirecta en esta guerra porque son utilizados como escudos por los terroristas de Hamas para darle una mala propaganda al pueblo de Israel como un pueblo opresor. Mientras que los judíos protegen a sus civiles y a sus inocentes, poniendo el pecho en las balas, los terroristas de Hamas utilizan a los inocentes y a los civiles como escudos cuando los judíos atacan la franja de Gaza para encontrarlos. Así que
Es una fascinante historia y Israel no la tiene nada fácil. Nunca la ha tenido fácil desde 1948 y ahora mucho menos. Si ellos no se defienden, literalmente van a ser exterminados del Medio Oriente, porque la convicción de los pueblos árabes no es solamente localizar a los judíos en alguna otra tierra, en el Medio Oriente, en Europa o fuera del continente de Asia. No, la convicción de los árabes es destruir al pueblo judío. Lo han hecho claro más de una vez. Así que están obligados a defenderse, pero para defenderse tienen que atacar a los terroristas que se esconden detrás de las personas justo al lado de su frontera en la franja de Gaza. Y cuando ellos atacan a esos terroristas, los terroristas ponen a la gente inocente, mujeres y niños como escudos para mostrar al mundo que supuestamente los judíos son opresores y destructores de familias. Así que es algo muy difícil. Es algo que ellos tienen que navegar y tienen que saber cómo llevar a cabo esta guerra, pero una cosa es cierta, ellos tienen derecho a defenderse porque tienen derecho a existir como nación. Y esta guerra, como decía al principio, no es nada nuevo. No es nada nuevo. Esta guerra entre judíos y Palestina existe desde 1948. Cuando el pueblo judío nació como Estado, se originó, se creó el Estado de Israel en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial y los horrores que vivieron los judíos allí. Todas las guerras desde 1948, y dicho sea de paso, la nación por la que el Estado de Israel fue creado es porque después de 1900 años de persecución hacia los judíos entendieron que no había otra forma de subsistir en este mundo sino por medio de la defensa, de defenderse. Y esa es parte de la razón por la que crearon el Estado de Israel, para poder tener armamento militar y soldados y poder defenderse de todos los países que han buscado destruirles en 1900 años de historia después de Jesús. Y literalmente después de 1948 hubo guerra entre el 48 y 49, hubo otra guerra con palestinos en el 56, otra en el 67 y otra en el 1973. Y todas estas guerras fueron instigadas por naciones como Egipto, Jordania, Irak, Siria, Arabia Saudita y el Líbano, no de los árabes palestinos, sino de las naciones árabes vecinas a Israel. El problema han sido las naciones árabes alrededor de la franja de Gaza y de Israel que han utilizado a los palestinos simplemente como una herramienta para llevar a cabo la destrucción del pueblo judío o culpar a los judíos. En la guerra, por ejemplo, de 1956, un piloto llamado Jonathan Edka fue capturado, era un piloto judío del ejército judío, fue capturado por los egipcios, musulmanes, el ejército enemigo, y después de ser torturado por un tiempo por los egipcios, este soldado israelita, por intervenciones diplomáticas, finalmente fue liberado y regresó a su avión y regresó al pueblo de Israel. Y cuando él regresó, dijo lo siguiente, él contó su testimonio, y él decía, hablando de estos egipcios árabes o musulmanes, decía, estaban tan llenos de odio, tan llenos de odio. El corazón del problema de esta guerra, decía él, es la no aceptación al pueblo judío por parte de los árabes. Este es el corazón del problema. El problema no son los palestinos, son los árabes y su odio hacia los judíos. Y es interesante reconocer que lo que hoy ustedes ven como el pueblo palestino no ha sido otra cosa sino el pueblo de Jordania. Étnicamente hablando, los palestinos no son otros sino que los habitantes de Jordania, que están allí al norte de Israel, que en tiempos de guerra ellos ocuparon esa franja, pero por cuestiones estratégicas los países árabes le cambiaron el nombre y utilizan ahora la nomenclatura de pueblo palestino, pero es básicamente Jordania o jordanos que han habitado allí en esa tierra desde hace muchos años. Al ver este panorama que parece que no va a tener un fin pronto, parece que esta guerra va a continuar y puede seguir escalando,
y va a seguir escalando según se puede ver en las noticias y en los discursos de los presidentes y los primeros ministros. La pregunta es, ¿qué pensamos nosotros los evangélicos sobre este tema? ¿Cómo debemos pensar? Yo estaba escuchando a nuestro querido amigo y buen predicador Sugel Michelén, y también estaba escuchando a nuestro querido amigo y buen predicador Will Graham. Y ambos estaban comentando sobre este tema de la guerra entre judíos y palestinos. Hace pocos días han subido videos, ustedes lo pueden ver. Y un resumen de lo que ambos dijeron acerca de esta guerra sería algo como lo que sigue. Ellos decían: a judíos y palestinos por igual nos unimos a su dolor, hablando de los judíos masacrados el 7 de octubre, y hablando de las familias judías muertas también por los ataques israelíes a partir del 7 de octubre. Decían ellos, en resumen, tanto a judíos como a palestinos por igual nos unimos a su dolor y anhelamos su salvación. Y en eso podemos estar de acuerdo. Nos podemos unir al dolor también de niños palestinos que mueren y que no tienen nada que ver con esta guerra, mujeres que mueren en Palestina y que no tienen nada que ver con esta guerra. Y podemos anhelar la salvación y debemos anhelar la salvación de los judíos, porque algunos evangélicos no entienden bien esto: los judíos no son salvos. Los judíos no son salvos. Y si mueren serán condenados eternamente. Ellos necesitan la salvación tanto como los palestinos musulmanes o los pueblos árabes, tanto como los terroristas. Ambos necesitan la salvación. Los judíos rechazan al Mesías y los musulmanes tienen una religión pagana. Ambos necesitan a Cristo y podemos anhelar la salvación de ambos pueblos, de ambos grupos. Pero lo que seguían explicando tanto nuestro querido amigo Sugel Michelén como Will Graham es que nuestros sentimientos deben ser equivalentes tanto para los judíos como para los palestinos como para cualquier otro pueblo en el mundo. Es decir, no debe haber un mayor deseo o un especial deseo hacia Israel por encima de otros pueblos. En otras palabras, ellos no hacen una distinción entre judíos y palestinos. No hay una distinción. Y esto nos lleva a la pregunta teológica importante que nosotros queremos analizar en esta tarde y que quisiera responder hoy, y que probablemente van a verme como un león dentro de una jaula queriendo ir junto a ustedes a la Escritura para encontrar y descubrir qué dice la Escritura acerca de este tema. Yo lo quiero hacer tanto como ustedes, pero digo como león enjaulado porque probablemente el tiempo no nos alcance para hacerlo en esta tarde. Y quizá vamos a tener la necesidad de hacer una segunda parte de este sermón la siguiente semana, porque es tan importante este tema y tiene tantas implicaciones prácticas para nosotros, para la forma en la que oramos o la que decidimos vivir como cristianos. Y la pregunta teológica importante es esta: ¿existe una distinción entre judíos y palestinos? ¿Existe una distinción entre judíos y palestinos? Tú te preguntas, ¿qué tiene que ver eso conmigo? No me interesa. Bueno, tiene que ver mucho contigo. Y la respuesta, obviamente, uno puede decir étnicamente, obviamente que hay una diferencia. Los judíos son un pueblo y los palestinos son otro pueblo diferente, pero eso no es la pregunta. La pregunta es, ¿existe una distinción teológica en términos del plan de Dios entre judíos y palestinos? Debería haber, en otras palabras, debería haber un trato especial por parte de nosotros los cristianos hacia los judíos.
Debería haber algún privilegio especial que nosotros los cristianos concedemos a los judíos, un amor especial, una consideración especial por los judíos que no tenemos por otros pueblos, aunque anhelamos la salvación de todos los pueblos y la gran comisión es ser discípulos de todas las naciones, no solamente de Israel, pero aún entendiendo la importancia y la primacía de la evangelización mundial, podemos reconocer teológicamente, según lo que dice la Biblia, que debe haber una consideración especial sobre Israel. Bueno, un sector de la iglesia evangélica diría que no. Un sector de la iglesia importante evangélica protestante diría que no a esta pregunta. Los católicos también dirían que no a esta pregunta. Quizá ustedes han sido criados en un ambiente donde se ha creído algo diferente, que somos pro-Israel y pro-judíos. Pero eso es una burbuja en el tiempo, déjenme decirles, y quiero sorprenderles en esta tarde, mostrándoles que probablemente la posición que ustedes han tenido a favor de Israel es una postura relativamente nueva. No antibíblica, yo creo que es bíblica, pero relativamente nueva. Y que no tenemos mucha compañía en la historia de la iglesia, de los cristianos que han vivido antes de nosotros. Así que un gran sector de la iglesia evangélica, me parece a mí, más allá de Latinoamérica, cree o respondería a esta pregunta que no hay una distinción entre el pueblo judío y los palestinos. Y eso se debe a una firme convicción teológica que ellos tienen, y este es un trato de amigos. Así que no piensen que aquí yo estoy tratando de satanizar a los que creen diferente en este punto. Claro que no, muchos de ellos son excelentes maestros y expositores de la Biblia, pero creo que están sinceramente equivocados en un punto como este. Es simplemente esto y los podemos tratar como amigos. Y la convicción firme teológica que ellos tienen la podríamos resumir con dos citas de dos autores importantes, dos comentaristas evangélicos importantes. Uno de ellos es George Murray. Él dice lo siguiente. Él dice, claro, la nación de Israel fue soberanamente elegida por Dios como el canal por el cual su palabra puede llegar al mundo entero. Pero, dice, Dios ya no lidia más con ellos como una nación elegida. Israel fue el pueblo de Dios, pero ya no lo es más. Ya no lo es más. Y otro autor muy importante, Herman Ridderbos, dice lo siguiente. La iglesia, por tanto, como el pueblo del nuevo pacto, ha tomado el lugar de Israel. ¿Ok? Entiendan bien esa frase. La iglesia del nuevo pacto ha tomado el lugar de Israel. Y el Israel nacional, étnico, no es más una concha vacía cuya perla ha sido quitada y que ha perdido su función en la historia de la redención. En otras palabras, los judíos ya no son el pueblo de Dios y nunca más serán el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ahora la iglesia del Nuevo Testamento ha reemplazado a Israel. ¿Habían escuchado eso antes? Probablemente sí, probablemente no. Pero a esto se le llama la teoría del reemplazo. La teoría del reemplazo. ¿Por qué reemplazo? Porque se cree que la iglesia ha reemplazado a Israel. Y ustedes preguntan, bueno, pero ¿y cómo hacemos con la promesa de las tierras a Israel? Bueno, ellos dicen, bueno, Israel perdió la oportunidad de recibir esa promesa debido a su desobediencia y apostasía cuando mataron al Hijo de Dios, a Jesús, a su Mesías, y por tanto esa promesa Dios ahora la aplica espiritualmente o en el cielo celestialmente, la aplica a la iglesia. Así que si Israel iba a recibir una tierra en el Antiguo Testamento debido a su desobediencia, Dios ya no va a cumplir esa promesa con ellos y ahora Dios la va a cumplir en la iglesia, en el nuevo cielo y en la nueva tierra, donde viviremos en una nueva tierra y heredaremos la tierra, dicen ellos. Allí se encuentra la aplicación de esa promesa. A eso se le llama la teoría del reemplazo. Y yo estoy al tanto y consciente de que a muchos
de nuestros amigos que están en este campo teológico no les gusta el término teoría del reemplazo y utilizan otros términos. Ellos dirían, no, yo no creo en la teoría del reemplazo, pero cuando explican, creen en la teoría del reemplazo. Así que vamos a resumirlo de esa manera para hacerlo más fácil. El propio Suger Michelin decía, yo no creo en la teoría del reemplazo, pero cuando explica esto, cree en la teoría del reemplazo. Ahora, si esta teoría es cierta, que Israel ha sido suplantada, que ha sido reemplazada por la iglesia y que Israel ya no es más el pueblo de Dios ni lo será en el futuro, ¿saben cuál debería ser nuestra actitud ante las atrocidades del 7 de octubre? Hace 2 semanas, bueno, no debería ser diferente ante las atrocidades que se llevaron a cabo contra el pueblo de Armenia, allá en Asia, en los 1900, ¿verdad? Ustedes conocen esas atrocidades. No los veo convencidos. Exacto, porque esa debería ser nuestra actitud. ¿Cuántos de ustedes saben lo que ha sufrido el pueblo de Armenia? Bueno, yo no sabía nada de esto hasta que llegué a vivir a Los Ángeles y comencé a ver a todo un pueblo armenio viviendo en comunidades grandes, miles y miles de armenios viviendo allí en Los Ángeles. Y uno se pregunta, bueno, algo debió haber sucedido aquí para que estos armenios hayan abandonado su país y hayan llegado a Los Ángeles. Y claro, en los 1900 hubo un ataque a nivel del holocausto casi contra el pueblo armenio porque ha sido un pueblo cristiano de parte de los musulmanes tratando de destruirlos y masacrarlos. Fue horrible lo que vivieron. Pero ¿qué sientes tú o yo acerca del pueblo armenio? Bueno, sufrieron, es lo que dice la historia, o pueden sufrir hoy, es lo que dice la historia. Espero que les vaya bien, podemos orar por ellos y anhelar su salvación, pero no más. ¿Saben? Esa debería ser nuestra actitud hacia Israel, si es cierto que Israel ha sido reemplazado por la iglesia. No debería ser diferente la actitud que tenemos sobre Armenia o sobre cualquier otra nación que es atacada por un país extranjero. Produce esta teología de que Israel ya no es el pueblo de Dios y no lo será más, produce en el menor de los casos apatía o indiferencia hacia Israel. Y saben, es algo que yo he notado en los teólogos hoy reformados o no reformados que tienen esta postura. No se ve un nivel aceptable de indignación por lo que ha sufrido el pueblo judío, porque hay allí una indiferencia, una apatía subyacente. Claro, tiene sentido y es consistente con su teología, porque para ellos Israel ya no es el pueblo de Dios y no lo será nunca. No es en nada diferente a los palestinos, a los de Irán o a los de Irak, no es en nada diferente a los ecuatorianos o los chinos. No tienen absoluta ninguna diferencia, ninguna diferencia. Y tiene sentido que muestren este tipo de apatía. Pero en el peor de los casos, esta teología produce lo que podemos llamar antijudaísmo, por no llamarlo antisemitismo, antijudaísmo. Y es esto lo que quiero mostrarles a continuación, así que les voy a pedir que me tengan paciencia. Ustedes dicen, bueno, ¿cómo puede haber cristianos apáticos con Israel? O peor todavía, ¿cómo puede haber cristianos, estamos hablando de cristianos protestantes, evangélicos, ¿cómo puede haber cristianos evangélicos y protestantes antijudíos? Bueno, quiero sorprenderles en esta tarde con un poco de información, con nombres y citas. Y esto a veces ocurre de manera directa o indirecta, pero este antijudaísmo en el mundo entero ha sido provocado, o esta persecución contra los judíos ha sido provocado en mayor o en menor medida por la idea de que el pueblo judío ya no es el pueblo de Dios. Nuestro argumento no es a favor de judaizar la iglesia. Nuestro argumento no es que hoy Israel es el pueblo de Dios. Ese no es nuestro argumento. Nuestro argumento no es tocar el shofar en la iglesia evangélica. No es poner una bandera de Israel, del Estado de Israel, detrás del púlpito, ni utilizar las imágenes de la estrella de David en nuestro púlpito.
ni ponerle como nombre a nuestra iglesia, a la iglesia bíblica Israel. No tiene sentido eso, porque Israel es otro pueblo. Es un pueblo del Antiguo Testamento y volverá a ser pueblo en el futuro, pero no es la iglesia. No es la iglesia. Así que no estamos a favor de los que judaizan a la iglesia. Somos la iglesia del nuevo pacto, del Nuevo Testamento. Pero al final de cuentas, el que no defiende al inocente consiente con su destrucción. Quieras o no quieras, el que no defiende al inocente consiente con su destrucción. Y me parece que este es el resumen triste de la historia de la iglesia protestante, de la iglesia cristiana a lo largo de la historia. Si no ha perseguido a los judíos, no los han defendido. Y al no defenderlos, han consentido con su destrucción. ¿Cuáles son las consecuencias de una teología como esta? ¿Cuáles son las consecuencias de negar que hay una distinción teológica en el plan de Dios entre judíos y entre palestinos? De que yo debería anhelar la salvación de los palestinos, sí. Y enviar misioneros a los palestinos, sí. Y que también debería anhelar la salvación de los judíos, pero a la par que tengo esta actitud hacia ambos pueblos, tengo una consideración mucho más especial por los judíos que no tengo hacia ningún otro pueblo en la tierra. Ellos no comparten con esta idea. ¿Y cuál ha sido el resultado de no compartir con esta idea, de no hacer una distinción clara entre el pueblo de Israel y otros pueblos? Bueno, todo comenzó con el rechazo del Mesías cuando los judíos crucificaron a Jesús, al Hijo de Dios. Entonces, como Jesús ya había anunciado en Lucas 21 que vamos a estudiar, llegó el juicio para los judíos en el año 70, unos 50 años después, cuando llega Tito con las hordas militares de Roma y destruye Jerusalén, destruye el templo, quema el templo, no deja piedra sobre piedra como Jesús había profetizado en Lucas 21, todo queda destruido y cientos de miles de judíos fueron masacrados en el año 70 después de Cristo. Un tiempo después, en el año 135 después de Cristo, 135 después de Cristo, hubo un levantamiento judío contra el Imperio Romano. Y de nuevo el Imperio Romano respondió en esta ocasión con el emperador Adriano. Y él destruyó 985 ciudades y aldeas judías de Israel. 985. Masacró a más de 580,000 judíos en esa sola ocasión. Más de 580,000 judíos muertos. Los que sobrevivieron los expatrió a otras naciones, prohibió la circuncisión en el Imperio Romano, prohibió la observancia del sábado, erigió un templo a Júpiter en la tierra de Israel y llamó a la tierra de Israel Palestina, que viene de una derivación de Siria, de allí el nombre Palestina. La respuesta arrogante de los cristianos cuando vieron estas atrocidades contra los judíos fue: ellos se lo merecen por haber asesinado al Mesías. Este es el juicio de Dios sobre ellos. En efecto, era el juicio de Dios hasta el día de hoy sobre el pueblo de Israel. El problema no es consentir que este es el juicio de Dios sobre ellos. El problema es la actitud que comenzamos a ver en los cristianos desde la era de los padres de la iglesia hasta el día de hoy. Una actitud arrogante de la iglesia gentil contra el pueblo judío que estaban en esas paupérrimas condiciones impuestas por el Imperio Romano. Y así llegamos al período patrístico, los primeros siglos de la iglesia. Nos encontramos con algunos padres de la iglesia y en este tiempo se creyó que Israel había sido ya reemplazado por la iglesia definitivamente. Dios, obviamente, al destruir el templo y masacrar a 580,000 judíos en el año 135, ya no quiere nada con los judíos y ahora solamente la iglesia que goza
de buena salud en las diferentes ciudades del Imperio Romano y que cada vez iba creciendo más la iglesia gentil se vio como la heredera de las promesas que Dios le había hecho al pueblo judío. Y así llegamos a un personaje importante en esos primeros siglos llamado Justino Mártir. Justino Mártir. Y aquí vamos a hablar de algunos de nuestros héroes o mis héroes históricos, y no dejan de ser mis héroes, aunque reconozcamos estos errores en ellos, pero siguen siendo mis héroes espirituales. Uno de ellos, Justino Mártir, que por primera vez le llama a la iglesia el nuevo Israel espiritual. ¿Notan? Él fue el primero en acuñar este término a la iglesia. Ahora la iglesia es el nuevo Israel espiritual, y esto catapultó la retórica del cristianismo por los siguientes siglos hasta el día de hoy. Tertuliano, otro padre de la iglesia, él dijo que los judíos eran el antitipo de la virtud. Hipólito, otro padre importante de la iglesia cristiana, dijo que el juicio de los judíos duraría por siempre. No tendría fin. Cipriano, otro importante padre de la iglesia, dijo de los judíos que han sido reemplazados por los cristianos y deben ser exterminados a punta de espada. El gran Cipriano, un padre de la iglesia. Cuando la iglesia se unió al Estado en la era de Constantino, en los años 300, el judío no era considerado ya un ser humano. No era considerado un ser humano. Se decía en ese tiempo que el judío era un monstruo. El judío era una abstracción teológica de envergaduras sobrehumanas. Constantino emitió un edicto contra los judíos y dijo que era un crimen convertirse al judaísmo dentro del nuevo imperio romano cristianizado. Este ya es el imperio romano cristiano ahora. Era un delito convertirse en un judío. Si un amo judío que tenía un esclavo gentil le hacía circuncidarse a su esclavo gentil, ese amo judío debía morir, merecía la pena de muerte. El imperio romano cristiano era completamente antijudío. Completamente antijudío. Ambrosio, uno de nuestros héroes espirituales, para que vean que nadie es perfecto. Ambrosio, él orquestó, planificó y alabó la quema de una sinagoga judía en su tiempo. Jerónimo, el gran Jerónimo, el que hizo la traducción de la Vulgata latina, de los idiomas originales al latín, dijo que los judíos eran carnales, que eran grotescos y que eran materialistas. Crisóstomo, la gran boca de oro, el gran predicador expositivo versículo por versículo, uno de los personajes más reverenciados en la historia del cristianismo por su gran predicación, relatando los pecados de los judíos, dijo lo siguiente, el gran Crisóstomo, dice, son peores que los circos paganos. Odio a los judíos porque teniendo la ley la insultan. Cuando llegamos a la Edad Media, las cosas no mejoraron para los judíos. Recuerden, este es un mundo cristianizado ahora. Toda Europa es cristiana, entre comillas al menos, o al menos nominalmente. Y recuerdan ustedes las cruzadas, cuando estos ejércitos europeos son enviados a Jerusalén para luchar contra los musulmanes y reconquistar la ciudad de Jerusalén. Eran los salvadores, los cruzados. Bueno, los cruzados, cuando llegaron a Jerusalén, al Asia, ofrecieron a los judíos bautizarse para ser parte de la iglesia cristiana, o si no querían bautizarse, debían morir. Y muchos murieron. En Mainz, en Alemania, cientos de judíos fueron asesinados y después de ser asesinados se elaboró un servicio de acción de gracias. Y los cristianos hicieron esto. En 1099, cuando capturaron Jerusalén, los cruzados quemaron
una sinagoga llena de judíos allí dentro. En el 1215, en el cuarto concilio de Letrán, los judíos fueron marginados y se les requirió que usen una banda en el brazo para poder identificarlos como judíos. Lo mismo hizo Hitler en Alemania. Y así fue la vida de los judíos hasta el Renacimiento en los 1400, en que eran expatriados de diferentes países de Europa, iban de un país a otro país, de un país a otro país, sin poder hallar descanso. Pero eso nos lleva a los 1500, al siglo XVI, y ustedes saben qué gran evento nosotros celebramos casi cada año en el siglo XVI, la Reforma Protestante. Y claro, la Reforma Protestante con el redescubrimiento de doctrinas bíblicas debió haber traído una renovada visión más bíblica y más pacífica sobre los judíos. Y claro, es lo que esperaríamos. La Reforma seguramente proveyó algo diferente. Siento darles malas noticias en esta tarde, pero no fue así. No fue así. Lutero había mostrado un deseo por la conversión de los judíos siendo más joven. Lutero, nuestro héroe espiritual. Pero antes de morir, solo unos días antes de morir, predicó su último sermón. ¿Y cuáles fueron las últimas palabras de Martín Lutero en su último sermón? Bueno, dijo que los judíos debían ser expulsados de Alemania. Tenemos la Inquisición española en los 1562, y en esos años alrededor 1400, persiguiendo a los judíos. En 1562, debido a esta persecución, en el occidente de Europa, por la iglesia cristiana, con el Papa allí orquestando todo, los judíos huyeron al otro lado de Europa, Europa oriental, donde está Rusia, donde está Polonia, Ucrania, etc., para buscar un poco más de vida pacífica. Y en 1562 ya había en Polonia una gran comunidad de judíos. Y en ese año en Polonia se les obliga a los judíos a vestirse diferente a los cristianos para poder identificarlos. Se les prohibió tener posesiones o tener cargos públicos. En 1648 habían judíos ucranianos. 1648. Estos judíos ucranianos fueron masacrados por los rusos porque los judíos no quisieron convertirse al cristianismo ortodoxo. Y uno de los que relata este evento dice lo siguiente. Dice, asesinatos iban acompañados por torturas barbáricas. Las víctimas eran desolladas vivas, es decir, se les arrancaba la piel mientras estaban vivos. Miembros de sus cuerpos eran desgarrados, eran golpeados hasta la muerte, eran bautizados en carbón encendido, eran quemados con agua hirviendo. Incluso bebés no fueron perdonados. En 1648, esto quienes lo hicieron, los rusos, que eran cristianos ortodoxos. Así fue la vida de los judíos hasta que llegamos a la era moderna, en 1815, en Italia. A los judíos se les obligó por primera vez en vivir en guetos y sin derechos. Eran barrios pobres y encerrados. En Alemania se hizo lo mismo alrededor de ese mismo año. Los filósofos de esos tiempos, filósofos ya de la Ilustración, que no eran cristianos, eran seculares, como Voltaire, por ejemplo, él dijo, de los judíos son nuestros enemigos, los odiamos, la gente más abominable del mundo. Esto dijo Voltaire. La historia de Grimm es bien conocida por ese tiempo. Grimm escribió un cuento, y el cuento era titulado El judío en el arbusto. El judío en el arbusto. Y en su principal personaje había un judío, pero este judío era un ladronzuelo y tramposo que termina en la horca. Ese era un cuento
un cuento para niños. En 1844, Karl Marx, el padre del socialismo y del comunismo, escribió que de sus entrañas la sociedad burguesa continuamente pare a judíos. En 1880, la campaña antijudía en Berlín fue promovida a rasgos más grandes todavía por toda Alemania. Un grupo de personas en grandes números se unieron para firmar un edicto en contra de los judíos en 1880, y esto tuvo repercusiones en el resto de Europa, cuyo fue el fundamento filosófico que terminó en el gran holocausto judío llevado a cabo por Adolfo Hitler en 1940. Me parece interesante la respuesta de una reportera llamada Melanie Phillips en 2002 del London Daily Mail. Ella asistió a una reunión entre cristianos, representantes del cristianismo y representantes judíos. Y se reunieron para discutir sobre por qué la iglesia cristiana es crecientemente cada vez más hostil contra el pueblo judío. Y se reunieron para discutir esto, judíos y cristianos. Y allí estaba esta reportera escuchando todo. Y después de que terminó la reunión, ella dio este reportaje y dijo: me sorprendió lo que escuché allí dentro, porque los cristianos respondieron a esta pregunta, fueron honestos y dijeron: bueno, la razón de la creciente hostilidad de la iglesia cristiana en contra de los judíos no se debe al comportamiento judío contra el pueblo palestino. Eso es solo una excusa, dijeron los propios cristianos o representantes cristianos. Y avanzaron en su explicación y dijeron: la verdadera causa yace en una profunda convicción teológica que se remonta a los padres de la iglesia. ¿Cuál es? De que Israel ha sido reemplazado por la iglesia. Esa es la razón de la creciente hostilidad de la iglesia cristiana en contra de los judíos. Esto lo reportó Melanie Phillips, y habían dicho esto los propios cristianos en esa reunión. Comentaristas incluso modernos de nuestro tiempo, muy reconocidos por sus capacidades exegéticas de interpretar y comentar sobre la Biblia. Uno de ellos, Loraine Boettner, él murió apenas en el 1990, un escritor evangélico, comentarista evangélico. Él lamenta la existencia de Israel. ¿Pueden creer eso? Él es calvinista. Pero lamenta la existencia de Israel. Y considera a Israel, la considera la enemiga y la ruina de la iglesia cristiana. También dice que históricamente el problema no ha sido el trato de los gentiles hacia los judíos, lo que me parece un gran insulto a los judíos, sino que el problema es de los propios judíos por no desaparecer de la tierra. Obviamente, no todos los que están en ese campo teológico dirían cosas como estas, pero al menos mostrarían una apatía y una indiferencia ante el dolor del pueblo judío. Eso sí es casi seguro. No hay una consideración especial por este pueblo. ¿Cuál es el argumento de ellos? El argumento de ellos es: Israel pecó, mató al Mesías, apostató, Dios por tanto los condenó, los olvidó y los sigue castigando hasta el día de hoy. Así que no tiene sentido seguir creyendo en un futuro para el pueblo de Israel. Israel hoy no es más el pueblo de Dios y no es en nada diferente a cualquier otra nación del mundo entero, secular o pagana. En nada diferente. ¿Cómo nosotros respondemos a esto? De nuevo, la pregunta teológica para nosotros es: ¿hay una distinción entre judíos y palestinos? ¿Hay una distinción entre judíos y palestinos? Déjenme leer esto. Solo quiero leer este pasaje y creo que vamos a terminar con la lectura, y la próxima semana, si ustedes me tienen paciencia, vamos a hacer lo más importante, a meternos en el estudio de este pasaje, que lo vamos a hacer solamente en 45 minutos la próxima semana, pero muy importante. Noten lo que dice. Voy a
leer desde el versículo 11, en Romanos el capítulo 11, el versículo 11. Y yo sé que los de la teoría del reemplazo tienen su propia explicación de Romanos 11 y vamos a lidiar con eso la próxima semana, pero por ahora, entiendan el pasaje como Pablo lo escribe. Esta es una buena traducción que tenemos aquí en Reina Valera, la Biblia de las Américas, y el argumento es tan claro que a menos de que formules extrañezas exegéticas o teológicas, lo que dice Pablo es lo que está aquí. Es sencillo de entender. Dice en el versículo 11, Romanos 11:11, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la rama restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, oh gentil de la iglesia, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Este es el argumento de la teoría del reemplazo. Israel ha sido desgajado, ha sido olvidado por Dios debido a su pecado, apostató y Dios los juzga. Hasta el día de hoy no va a ser restaurada como nación Israel. Bueno, Pablo dice, ustedes dicen esto, gentiles romanos de la iglesia cristiana. El versículo 20 añade bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, sino teme. Que si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, hablando del Israel incrédulo y apóstata, y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. ¿Qué significa esto? Serán salvos y restaurados al final. Y la reacción de los romanos cristianos que vivían en Roma en ese tiempo habría sido, bueno, pero ¿cómo Pablo puede decir esto? Que Israel va a ser salva como nación. Eso no tiene sentido. Ahora Dios obra solo por medio de la iglesia. ¿De dónde saca Pablo esta verdad? Noten lo que dice el versículo 25. Pablo responde a esta pregunta. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Oh, este es un misterio. Esto es algo que no había sido revelado, al menos con claridad en el pasado, pero ahora está siendo revelado con claridad y con detalles. Pablo dice, es que esto era un misterio. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Nota, en la teoría del reemplazo produce arrogancia porque hace ver al creyente de la iglesia como superior al judío incrédulo. Porque el judío todo lo que sufre y esa masacre del 7 de septiembre, es que son los juzgados por Dios. En efecto, son juzgados por Dios. Pero si yo me creo superior a ellos, debido a eso, debido a que yo soy bendecido y ellos maldecidos, Pablo dice que eso es antitético con lo que dicta la verdadera teología. Dice, no quiero que ignoren este misterio para que no sean arrogantes. Esta es la historia de 1900 años
de la iglesia cristiana. Han sido arrogantes contra los judíos hasta el día de hoy. Dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, dice, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego, o de esta manera, todo Israel será salvo. Y Pablo cita el Antiguo Testamento, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. ¿De quién? ¿De la iglesia? No, de Jacob, que es Israel. De Jacob apartará la impiedad, y ese será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿No es lo suficientemente claro? Yo creo que para interpretar algo diferente a lo que Pablo dice aquí, tienes que venir al capítulo 11 con una aspiradora y meter todo esto en una especie de exégesis alterna o extraña, para no llegar a la conclusión de lo que Pablo dice claramente aquí: Dios va a salvar al pueblo judío en el futuro y va a restaurar a la nación judía en el futuro. Y noten lo que dice en el versículo 28. ¿Cómo debemos pensar nosotros de los judíos? ¿Cómo debemos pensar? Yo creo que Pablo lo responde en el versículo 28. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Ellos son enemigos del evangelio, dice Pablo, porque no creen el evangelio, rechazan el evangelio, rechazan a Cristo. Así que en cuanto al evangelio, ellos son enemigos, son nuestros enemigos. Claro, si tú vas y predicas a un judío hoy en Palestina, en alguna de las ciudades de Israel, especialmente donde hay judíos ortodoxos, probablemente te van a escupir en la cara. Y probablemente eso no te va a hacer amar a los judíos, por la forma en la que te van a tratar allí. Pero eso no es nada nuevo. Pablo está diciéndonos que ellos son enemigos del evangelio por causa de nosotros. Pero no es todo lo que dice Pablo. Noten lo que añade en la segunda parte del versículo 28. Pero en cuanto a la elección eterna de Dios, son amados por causa de los padres. ¿Qué significa esto? Que ellos siguen siendo el pueblo elegido de Dios y siguen siendo el pueblo de los padres, y por lo tanto hay un futuro para ellos. Por eso Pablo dice en el versículo 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Si Dios los llamó alguna vez, no se va a olvidar de ellos. Eso significa, son irrevocables los dones y el llamamiento de Dios. Serán el pueblo de nuevo de Dios cuando reconozcan a su Mesías y sean restaurados. Así que a la luz de este versículo 28, ¿qué podemos decir sobre Israel? Yo creo que este se resume en una corta frase. Israel es el enemigo amado de Dios. Israel es el enemigo amado de Dios. Y esto no puede decirse de ninguna otra nación sobre la faz de la tierra, que son enemigos en cuanto al evangelio, pero por la elección y el futuro que les depara, son amados. Son amados. Si Dios los ama, aún en medio de su dureza espiritual, endurecimiento, aún en medio de su apostasía, Dios todavía tiene un plan para con ellos. Nosotros no podemos expresar una actitud diferente, ni siquiera apatía ni indiferencia, sino el mismo amor. Y esto comenzó a cambiar en los 1800, cuando puritanos arribaron a una conclusión escatológica diferente en cuanto a Israel y creyeron que Dios tenía un futuro para Israel. Comenzaron a ir a evangelizar a los judíos. Uno de ellos, Robert Murray McCheyne, se convirtió en misionero a los judíos. Esto es lo que hace la correcta teología. No produce odio. Es imposible. La teología que se enseña en la Biblia nunca produce odio. Y si una teología produce odio, esa teología no viene de la Biblia. Y eso es lo que a mí me parece ha hecho la teoría del reemplazo. Solo ha producido odio y apatía contra el pueblo judío. No. La teología que viene de la Biblia siempre produce amor, el fruto del Espíritu. Y es la teología que nos dice que Dios va a restaurar a su pueblo en un futuro, la que produce un amor
especial y una consideración especial hacia ese pueblo, incluso un deseo por ir y evangelizarlos, para que nosotros seamos herramientas en medio de este cumplimiento escatológico de Dios, que no sabemos cuán lejos esté o cuán cerca esté. Así que me permití solamente usar estos minutos para aclarar esto como preámbulo de lo que pienso yo es más importante, podemos decir, sobre un tema tan importante como este entre los judíos y palestinos, y probablemente lo hagamos la siguiente semana. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque reconocemos que aunque el Estado de Israel actual y moderno no es tu pueblo porque no te reconoce, sí es una obra de tu providencia para sustentar a tu pueblo étnico que tiene que recibir las promesas futuras todavía. Así que como obra providencial tuya reconocemos que todo lo que hoy está sucediendo en el Medio Oriente con los judíos no es otra cosa que una preparación lejana o cercana de lo que tú vas a hacer con este pueblo en el final de los tiempos. Y es posible, Señor, que estemos a las puertas de estos últimos tiempos en el que tú comienzas a restaurar, aunque por ahora de manera militar, por ahora de manera política o diplomática, restaurar más tierra y territorio al pueblo de Israel, quizá como un preámbulo, una preparación para las promesas que probablemente, no sabemos, estás muy cerca ya de cumplir con tu pueblo, pensando que el fin está muy cerca. No sabemos esto, no conocemos el día, ni la fecha, ni la hora. Nadie lo sabe, pero no podemos ser indiferentes a los eventos que encontramos en el pueblo judío en el Medio Oriente. Y eso debe provocar en nosotros más temor tuyo, más pasión por proclamar el Evangelio a este mismo grupo judío y un anhelo más por nuestra propia santidad como un recordatorio providencial tuyo de que el fin está más cerca que nunca. Gracias te damos, Señor, por la claridad de tu palabra y rogamos que nos des entendimiento para seguir profundizando en estas verdades conforme vemos más noticias y sobre todo conforme vamos a la Escritura para encontrar respuestas a nuestras preguntas. Oramos esto y pedimos en el nombre de Jesús.